Nos encontramos en el Auditorio Margarita Lozano, donde seguimos con la siguiente edición de entrevistas a jóvenes lorquinos. Esta tarde tenemos la ocasión de contar con los hermanos Poveda de la productora Twin Free, donde nos contarán toda su experiencia laboral, sobre todo con esa larga trayectoria de tantos trabajos producidos por estos hermanos. Lo hace aún más especial también, porque viene de pedanía, sobre todo de La Hoya. Aún así, para que veamos que todo el mundo pueda llegar tan lejos como están llegando a ellos. Dar las gracias por sacar ese pequeño hueco y venir aquí a Lorca otra vez, ya que se tienen que desplazar a otro sitio. Y ya hoy están aquí a Lorca para poder contarnos un poquito su vida y llegarle esa historia a nuestros jóvenes lorquinos, porque todo el mundo es capaz de llegar a donde uno quiera. Ellos lo han conseguido y ¿por qué cualquier joven no puede hacerlo? Dijo el grandísimo y conocidísimo director de cine Steven Spielberg: yo no sueño en la noche, sueño todos los días, yo sueño para vivir. Es una icónica frase que resalta sin dudas la magia pues, del séptimo arte y con la que a buen seguro pues, se identificarán los protagonistas que tenemos el honor de recibir hoy en Talento Lorquino. Y lo hacemos aquí en el Auditorio Margarita Lozano, en el Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jodar, que sin duda pues, es un lujazo también para la ciudad. Estoy hablando de Pedro y Juan Poveda, son los Twin Freaks. Muy buenas. Buenas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, nada, una excusa perfecta para volver aquí a Lorca. La última vez que hablamos, bueno, era pandemia, fue así unas entrevistas online que os hice. Menos mal que nos volvemos a reunir porque aquello se me borró, ¿sabes? O sea, se borró con el tiempo, o sea que menos mal que lo pude repetir. Era sin mascarilla, que es la suerte también de hacerlo online, y volvemos a vernos sin mascarilla. Exactamente. Volvemos a vernos y bueno, antes de nada decirle a la gente quién es Pedro y quién es Juan, porque si no luego ya sabéis que hay confusiones. ¿Lo sabes? ¿Tú quién eras? Tú eras Juan. Yo soy Juan. Y él es Pedro, sí. Sí, de hecho a nosotros de pequeños siempre nos decían gemelo genérico. Decían, y ahí iba uno, decían gemelo, ven. Y Les daba igual cuál. Da igual. Nadie se aprendía el nombre hasta que ya en el instituto ya empezamos a tener identidad cada uno. Identidad personal. Es la primera vez en Talento Lorquino, las dos ediciones que llevamos, que es una entrevista bipersonal, no unipersonal. No sé cómo os sentís, sí que es verdad que os han hecho muchísimas entrevistas. Nosotros estamos muy acostumbrados a ir siempre en dupla, de hecho es lo que al final el sentido de nuestra empresa y también como nosotros hemos crecido ha sido siempre jugando juntos, luego empezando a crear proyectos de cortometrajes juntos y al final en esa misma línea creamos la productora juntos y trabajamos así ahora complementándonos. Claro, es que tiene sentido que sean los dos por eso, porque yo llevo unas facetas de la productora y Pedro lleva otras. Entonces podemos hablarte de la sección cine, videoclips, etcétera, y publicidad, podemos hablar un poco de todo cuando estamos los dos. Vosotros, bueno, sois muy conocidos por el tema de la producción cinematográfica, que al final es lo que a todo el mundo nos llama, no más, quizá. Pero sí que es verdad que la de productor, yo creo que es una faceta desconocida, no solo en vuestro ámbito, sino también en lo que es la televisión, en la música, en diferentes apartados, ¿no?, creativos. ¿Cómo definiríais para el gran público qué es lo que hacéis? Pues depende de la faceta. Si hemos hablado de cine, publicidad, cada una tiene una función diferente. En cine, básicamente nos llegan guiones y proyectos de largometraje, decidimos cuál nos interesa en caso de que tengamos tiempo para llevarlo a cabo. Sí, nos interesa o que vaya también en la línea que nosotros disfrutamos hacer o que creemos que nosotros podemos darle un punto diferencial. Claro, y una vez tomamos la decisión, pues buscamos financiación, que la gente piensa, el productor es el que pone el dinero, eso no es verdad. Si pone el dinero lo está haciendo mal, o cree mucho en su proyecto, que también puede ser, que a veces son tan arriesgados que no queda otra, ¿no? Pero eso, buscamos la financiación y una vez tenemos la financiación, contratamos a la gente, buscamos pues un poco al equipo que va a poder hacerlo realidad y tiramos adelante. Un poco parecido a lo que pasa en televisión. Yo cuando empecé en televisión hace ya muchos años, claro, me decían, un productor es el que tú le preguntas, bueno, él te pregunta, ¿qué necesitas?, ¿no? Pues yo te lo hago, ¿no? Básicamente es eso, vosotros desde la financiación, desde las localizaciones, desde el casting, desde cualquier cosa. El otro día, de hecho, veía en vuestras stories, creo que era Pedro, o Juan, no sé quién era, que ponía que se necesitaba una Citroën C15 para un rodaje, ¿no? Y yo, quedándome nubilado porque es un vehículo mítico,
O sea, ¿cómo se hace eso? O sea, quien tenga una C15, ¿no? La cede para un rodaje, eso puede ser histórico. Sí, sí, sí. Sí, mediante contrato y eso, sí. Pero esa es una de las facetas de productores, pero también los productores ponen una filosofía. Primero eligiendo el proyecto, pero también generando un equipo, una forma de trabajar. Incluso en conversaciones con la parte más creativa de la película, desde el equipo creativo de dirección de arte, de vestuario, realizador, guionista, hasta la parte de postproducción y montaje. En todo también hay, al final, quien se arriesga también son los productores. Entonces ahí tienen mucha voz. ¿Cómo dividís un poco el trabajo? Porque, claro, lleváis 10 años, acabáis de cumplir 10 años con Twin Freaks. Son muchos para una empresa en general, para el sector audiovisual, ya ni te digo. ¿Cómo dividís un poco ese trabajo? Pues ha sido una cosa también que ha surgido naturalmente, ¿no? Con la especialización que hemos ido cogiendo cada uno, que no fue una cosa, como nuestra empresa ha surgido todo un poco así, hemos ido avanzando y hemos ido creciendo de una manera muy natural y eso. Y en este caso pues yo estoy más con la sección de cine de la empresa, documental, cortometrajes y demás, y la parte económica de pago de facturas y cosas así. Que también es importante. Sí, y mi hermano está más con la publicidad y otro tipo de curros que llegan. Publicidad desde el trato con agencias, agencias creativas, hasta ya pues también lo mismo, armar los equipos, organizar los rodajes, hacer los castings, todo. Y luego pues buscamos realizadores según cada una, porque hay veces que incluso se nos solapan anuncios diferentes. Y según si van para la televisión, si van para redes sociales, si son proyecciones para ferias, hacemos de todo y lo organizamos con diferentes equipos. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que piensa, yo no he visto nada que ha hecho esta gente, ¿no? Pues si vieron Telecinco en final de año, el primer anuncio del año fue... ¿El del Pozo? No, el del Pozo no, el de la Comunidad de Murcia. Como okay. estaba Chuso Jones presentando, okay. Lo pusieron antes de la campanada y después. Fíjate. Y fue un anuncio que hemos hecho nosotros, o sea que es que claro, la gente ve los anuncios y no sabe qué hay detrás, y ahí habían unos lorquinos, olleros. Eso. Sí. Pero fíjate, yo no lo sabía. Sí, pues yo lo vi. Bueno, lo sabía un poco los que estaban un poco más metidos, ¿no? Yo también lo vi y digo, oye, orgullo lorquino. Sí. Sí. Luego iremos comentando pues, cosillas de vuestra trayectoria, pero yendo a los comienzos, creo que uno eligió bachillerato de arte y otro de sociales, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? O sea, que os separasteis, porque hasta ahí ibais siempre juntos, pero... Sí, creo que también fue una necesidad de probar a vivir la vida de manera independiente. Sí. Porque es verdad que estábamos todo el tiempo juntos, desde críos que empezamos a hacer cortometrajes de animación y plastilina, stop motion. Ahí ya empezamos a ver esta dinámica de que nos íbamos coordinando para ir haciendo uno una cosa. Uno a lo mejor iluminaba los escenarios y generaba ahí y pintaba las cajas que iban a ser casas, tal. Otro creaba los personajes, tal. Y funcionábamos muy bien de esa manera. Pero luego, claro, también en la faceta social y todo eso, teníamos los mismos amigos. Eso no ha funcionado nunca. Eso no. Pero el caso es que es curioso porque yo creo que nunca hemos hablado las cosas. Yo no sé cómo surgió lo de irnos a sociales. Yo me acuerdo de la universidad, cuando decidimos hacer la UCAM, que creo que dije yo, pues voy a hacer esto, y tú dijiste, pues bueno, vale, yo también lo hago. Quiero decir, que no teníamos claro nuestro camino, aunque ya empezamos con el audiovisual con 12, 13 años, pero no teníamos claro qué estudiar ni... Claro, y desde el instituto, cuando te van guiando qué es lo que tienes que hacer, siempre se enfatiza las salidas profesionales. Y lo nuestro es kamikaze, no hay salidas profesionales, y de hecho empezamos cuando estaba empezando la crisis y ya estaban cerrando televisiones. Sí. Entonces lo nuestro no tenía sentido ninguno, lo mirabas por donde lo miraras. Y luego encima teníamos que irnos a Murcia, de La Hoya, buscarnos trabajo allí, pagarnos pisos y pagar la UCAM, claro, que era la mejor opción que teníamos porque tenían las mejores instalaciones y al final salía mejor que irnos a Madrid, por ejemplo. Y sí, lo que pasa es que ese punto intermedio de hacer sociales y arte, es verdad que a los dos nos ha gustado dibujar, pero a mí, por ejemplo, se me daban peor las matemáticas que a ti. A lo mejor seguramente, como en el bachiller de arte no había matemáticas, pues fue mi decisión. Tiene sentido que ahora me ocupe yo de la factura y de pagar y todo eso, ¿no? Porque si no, a lo mejor la empresa la manda a tomar por saco. Al final todo tiene sentido. Sí. O sea, no viene como algo que, yo qué sé, como el niño ese que quiere ser futbolista de pequeño y siempre lo tiene claro. O sea, a vosotros os ha ido
con el tiempo un poquito encontrando el camino? En realidad estaba ahí porque nosotros cine hemos visto desde pequeños muchísimo, porque nuestro hermano mayor Eusebio grababa VHS con las pelis de Canal Plus, de todas partes, de vía digital y todo esto cuando... Sí. Y claro, nosotros las veíamos después y cuando empezamos con una cámara digital con 12 años a hacer cortos, pues ya estábamos haciendo esto, ya estábamos trabajando de esto y aprendiendo, ¿no? Sí, yo me Pero acuerdo- no pensábamos que nos pudiéramos dedicar a ello, ¿no? Sí, y que yo creo que sí tiene un punto de vocación porque yo recuerdo estar trabajando en el taller de nuestro padre, Trabajando. trabajando, barriendo el taller y estar pensando en alguna cosa que íbamos a hacer después. O irnos al ordenador y escribir guiones y eso, cuando íbamos encontrando huecos. Y luego que yo veo los libros que tengo del colegio y instituto y están los márgenes llenos de storyboards y de dibujos. Es curioso Entonces, porque sí. recuerdo escribir guiones a máquina de las antiguas, de las que tenías que darle a... sí. Tengo guiones escritos así y ahora he vendido un guión a una peli que va a ser nacional, o sea que se va a estrenar pronto. Que es curioso estas cosas, ¿no? Que piensas que no, pero en realidad lo hacías ya desde pequeño. Dices que, bueno, vuestro padre tiene un taller en La Hoya, de donde soy, en la pedanía de la Hoya, vuestra madre una mercería. Cuando vosotros le decís, bueno, nosotros queremos dedicarnos al mundo del cine, yo imagino que eso no es fácil. Yo me acuerdo cuando le dije a mis padres que quería ser periodista y me dijeron, bueno, una pasada de hambre, ¿no? Imagino que no sería fácil tampoco para vosotros. Efectivamente, sí. Claro, no es fácil, pero no nos pusieron trabas. O sea, nos apoyaron desde el principio porque para nosotros económicamente habría sido imposible. Trabajábamos de camareros y tal, pero no puedes pagarte una carrera trabajando los fines de semana y estudiando entre semana. Por lo menos en esa época nosotros no lo podíamos hacer. Trabajábamos también de monitores escolares entre medias en la semana, pero es que económicamente era imposible. Entonces, pues nos apoyaron. Es En todo verdad. momento, creyeron en nosotros, dentro de que, quiero decir, creyeron, o por lo menos era, así estáis entretenidos, ¿no? Y no estáis saliendo por ahí de fiesta o algo, que tampoco nos gustaba, entonces... Sí, y por lo menos salíamos de casa que a veces mi madre se encontraba que habíamos abierto su armario y habíamos cogido vestuario de mi padre o de tal y se lo habíamos hecho todo polvo. Estábamos siempre explotando petardos y eso. Por ahí en mi casa. Y era que se vayan para Murcia y nos dejen Que los tranquilos. experimentos lo hagan allí, ¿no? Pero es verdad que sí que nos preguntaron más de una vez, ¿estáis seguros? y claro, y es que nosotros teníamos la certeza que era lo que mejor se notaba y de hecho ya en el instituto empezamos a hacer videoclips, que ya veían que hacíamos esto y la gente ya nos iba a preguntar, nos hacíamos un videoclip, se hablaba del resultado, nos pedía otra gente otro videoclip y al final toda nuestra trayectoria ha sido de esa manera, por recomendación. En ningún momento, porque claro, es verdad que cuando la crisis del 2008, mucha incertidumbre a todos los niveles, en ningún momento planteaste decir, bueno, vamos a coger otra vía un poco más estable, entre comillas, ¿no? No, que va, ni se nos pasó por la cabeza, yo creo, por lo menos a mí. Sí, de hecho hubo un punto creo que hace 4 o 5 años, que otra productora nos ofreció contratarnos, casi como un poco a nuestras condiciones y no solo era como, mira, ya que hemos nadado tantísimo, que nos ha costado tantísimo levantar esto, vamos a, aunque moramos en la orilla, lo vamos a intentar. Y al final, poco a poco, sí que ha empezado a tener sentido la cosa. Ya estamos empezando a ver que nuestra manera de trabajar, que la gente cuenta con nosotros, por ejemplo, ya estamos viendo productoras de fuera que quieren asociarse con nosotros para levantar películas y que al final todo ese trabajo, cuando al principio nuestra primera peli, que se llama Diente de Perro, que está en filming, nos costó tantísimo levantarlo y que al final fue un proyecto que económicamente no tuvo sentido, fue una cosa muy kamikaze. Al final, un poco mejorando esa metodología y tomando buenas decisiones, estamos viendo que sí, que de alguna manera el círculo se cierra positivamente. Claro, 10 años, o sea, empezáis en 2015 y además venís cada uno de, bueno, un entorno laboral un poco distinto, ¿no? O sea, Sí. decís, este es el momento. Sí, él se quedó en la UCAM trabajando después de estudiar, porque obviamente vieron su potencial y lo ficharon. Yo decidí irme a Barcelona a hacer un máster. Previamente también trabajé un poco en la UCAM, antes de irme, y hice ahí un máster y cuando volví le expliqué un poco cómo se trabajaba fuera de Murcia y de nuestro entorno, ¿no? Y digo, es que este tiene este departamento y esto no sé qué. O sea, aprendí de verdad cómo se trabaja en cine, ¿no?
lo empezamos a aplicar nosotros y nos fueron, o sea, conseguimos que los clientes que íbamos consiguiendo en la misma UCAN nos llamaran más y al final montamos la empresa un poco por inercia porque teníamos que facturar, no porque pensáramos, vamos a hacer un plan de negocio y vamos, en ningún momento. De hecho, vamos, es eso, que habría estado bien. No teníamos plan de negocio, no lo tenemos ahora. No, ya, tampoco. Claro, con 26 años, muy jóvenes, empezar en el mundo del emprendimiento, con todo lo que conlleva, ¿no? Y más en España, un poco perdidos, ¿no? Pero teniendo el apoyo de un hermano, quizá yo creo que se lleva más fácil. Sí, eso, mi hermano era bueno, eso. Bueno, pensaba que estaba hablando de nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor se dedicaba a esto en Madrid. Y lo que pasa es que él no nos podía asesorar del tema emprendimiento porque él estuvo siempre contratado, ¿no? Pero bueno, él sí que nos ayudó un poco en eso, en decirnos cuando estábamos haciendo las cosas mal, que era bastante habitual. Y eso, pero claro, también entre nosotros lo único es eso, que quizá precisamente porque somos dos no hemos tenido dudas, hemos tirado los dos adelante y sí, siempre hemos sido como muy osados. Precisamente empezamos la empresa con 26 años, en ningún momento pensamos que era una cosa complicada, directamente era lo que necesitábamos para dar ese paso de facturarle. Nos vino una empresa de Alemania y nos dijeron en un momento dado, bueno, y ya nos pasáis la factura cuando consideréis, si queréis un 50% antes, y nosotros factura, ¿y eso cómo se hace? Y entonces ya vimos qué trámites había que hacer, montamos la productora y a partir de ahí es que no hemos parado, no nos hemos planteado en ningún momento dejar de hacer esto porque cuando no teníamos proyectos más grandes siempre hemos tenido proyectos pequeños y mantenemos siempre diferentes líneas de producción. Estamos muy metidos también en temas de producción teatral y grabaciones de teatro. Hacemos corporativos, al principio grabábamos muchísimas conferencias y luego ya ahora sí que nos estamos especializando en hacer producciones más elaboradas, de equipos más grandes. Y ahora hay veces que en un anuncio publicitario de 30 segundos contratamos a 40 personas. Eso en un principio para nosotros ni nos lo habíamos planteado, no había... Aparte también lo que hace la trayectoria, también nos ha venido bien que la trayectoria ha sido de 10 años porque vas conociendo gente que son mejores que tú en diferentes departamentos, la cosa ha ido creciendo de una forma natural que ahora necesitamos a 40 personas y sabemos de quién tirar y no metemos la gamba de equivocarnos y poner a una persona que puede liarla, ¿no? O sea, hemos tenido la suerte de eso, de que ha ido todo de una forma muy escalonada, ¿no? Y también es verdad que somos un equipo que hemos crecido todos juntos y hay veces que nos emocionamos presentando la última peli en Instinto, nos ponemos ahí todo el equipo y de repente miras a los lados y dices, sí, la mayoría de este equipo hemos hecho vídeos desde el principio, hemos estado grabando en una cooperativa ahí en medio de un bancal y somos los mismos. Lo que pasa es que hemos sido muy apasionados, muy exigentes con nuestro trabajo y hemos crecido un poco en la misma línea y hemos sabido hasta dónde queríamos llegar. Y siempre hemos creído, y especialmente cuando ya hicimos A Diente de Perro y vimos la repercusión que tuvo a nivel nacional, que se puede hacer cine aquí perfectamente. Que la única diferencia son los presupuestos, pero el presupuesto te marca el número de gente que puedes contratar y muchas veces sí puedes traerte talento de fuera. Pero todo lo demás, el trabajo es exactamente el mismo. Claro, porque si vosotros miráis atrás y decís, ¿dónde estoy, no? Ahora mismo y dónde empezamos con la mídia? Bueno, yo conozco muchos compañeros, las BBC, ¿no? Las bodas, bautizos y comuniones. Y decís, pues toda esta evolución, o sea, os paráis a pensar y dices, qué guay, ¿no? Ha sido está siendo el viaje, porque sois hiper jóvenes. Sí, y de eso pasamos de hacer lo que ha dicho Pedro desde el principio y cosas que cobramos. Me acuerdo al principio, a lo mejor un vídeo eran 50 euros y ahora que eso, que ya llevamos 2 años que vamos a los Goya, de invitados y tal, o sea, lo piensas y dices, joder, solo 10 años han cambiado las cosas muchísimo. Y a la vez nos siguen llegando todavía propuestas para grabar bodas, porque no llevamos tanto tiempo que hemos dejado de hacerlo, porque al final nos ocupaban los fines de semana o teníamos que armar equipos para fines de semana. Y si hemos dejado de hacerlo es no porque sea un trabajo porque a veces se devalúa un poco, pero es una cosa muy creativa. Simplemente porque vimos que había gente que hacía las cosas con más pasión que nosotros en ese mundo, porque a nosotros nunca nos apasiona tanto el tema social, ¿no? Sí, porque nosotros muchas veces habríamos dicho, ¿podemos tirar el arroz otra vez? Porque si probamos este ángulo. Claro. Y es verdad que nosotros, en ese sentido,
eso es más como de cazar de otra manera y tener una energía muy específica para eso. Y nosotros estábamos durante la semana trabajando a tope y de repente llegaba el fin de semana y era como, ostras, hace 9 meses dije que sí a esto, la semana al final se ha configurado, el último mes se ha configurado de esta manera y llega reventadísimo. Mientras que la gente que trabaja en esto, trabajan y graban los fines de semana solo y van con una energía para mantenerse ahí 12 horas sin parar. Nosotros ya no estábamos para eso. Al final hay que hacer de todo, lógicamente, y en los comienzos también. Bueno, hiciste videoclips de grupos lorquinos, esto a mí me hace mucha ilusión porque es verdad que ahora yo creo que ha aumentado también la cantidad de chavales que graban aquí en Lorca, ¿no? Y también la cantidad de grupos jóvenes que están saliendo. Esos comienzos erais pioneros un poquito en esto. Pues puede ser, porque es verdad que yo tampoco sabía lo que teníamos alrededor en tema audiovisual en Lorca. Lo que está claro es que en Lorca hay un talento en audiovisual brutal. Está eso, Dani Campos, que ya está más que contrastada su trayectoria, ¿no? Juan Albarracín, que ha dirigido El Instinto, que nosotros le hemos producido. Bueno, hay muchísima gente con talento que Lorca tiene que estar orgullosa en el tema audiovisual porque es una pasada. ¿Por qué creéis vosotros que tenemos tantos grandes cineastas aquí? No quiero dejarme en nadie, pues, entonces la lista sería interminable, pero tenemos muchísimo nivel aquí en Lorca. Sí, no solo cineastas, también en audiovisual. Hay un chico que está haciendo cosas en Madrid muy importantes. Sí, Jesús el Nota, que ha estado a punto de estar en Los Goya también. Que hace cortos, nosotros de coña le decimos que es el Santiago Segura de los cortos, porque cada proyecto que toca es un exitazo en selecciones y premios y eso. Y pues la verdad es que no lo sé, no sé si... Es verdad que también esto tiene que... Nos conocemos entre todos. También Juan Bermúdez acaba de rodar una peli. Sí. Hay mucho talento y nos conocemos entre todos y nos llevamos bien entre todos. Igual que en Murcia también con la Asociación Cinemur estamos todos ahí muy hermanados y luchando por intentar generar y dar los primeros pasos como industria, que ha sido muy complicado estos últimos años y ya parece que está sucediendo. No sé, es verdad que lo que se produce aquí, no sé si hay algo que favorezca eso, pero sí que tiene una personalidad muy marcada y se está viendo que no somos precisamente realizadores estilo Christopher Nolan, ¿no? Que es una cosa como muy pegada a tierra y con una personalidad muy específica, a ver cómo evoluciona la cosa. Yo creo que tanto en el ámbito audiovisual, bueno, como en el literario, como bueno, en la música que vamos a contar, o sea, estamos quitándonos ya muchos prejuicios, ¿no? Desde la región de Murcia, porque cuando sales fuera te das cuenta de que se valora muchísimo el talento que tenemos aquí. Sí, ahora mismo eso en música con Art de Bogotá, Viva Suecia en la región, fuera se nos conoce así como una región. Ya hicimos un documental, de hecho, en 2016 sobre la escena musical murciana, antes de que Viva Suecia explotara y Art de Bogotá y eso, que ya teníamos a Seco en M-Clan y grupos aquí que eran una pasada, ¿no? Sí, Murcia Supersónica. Sí, el documental, sí. Claro, eso, que no sé qué nos dan aquí en la región, pero también creo que es cuestión de que estamos perdiendo el miedo a eso, a reivindicar una región que siempre se ha denostado un poco y ahora estamos poniendo en valor y gracias también a Internet y a todo, ¿no? Sí. Que ya podemos llegar un poco más lejos, que antes estábamos ahí en la periferia y pasaban un poco de nosotros, estamos pues eso, demostrando lo que somos todos capaces de hacer, ¿no? Es verdad que sí que hemos sido muy protagonistas en los chistes, ¿no? Ha sido Murcia muy objeto de mofa en ese sentido y ahora, pues por ejemplo, es verdad que la faceta cinematográfica no existía, prácticamente eran cosas muy puntuales. Ahora con Sorda, que se han confirmado las 7 nominaciones en los Goya, parece que se empieza a poner en el mapa y a ver si los siguientes pasos que vamos dando, porque tiene que ser también un esfuerzo de equipo, que lo que hagamos y los esfuerzos que al final levantar una película es una cosa súper complicada, que si se hace, sea para hacer cosas de calidad y que de alguna manera la sensación general de puertas para afuera sea positiva en ese sentido, que sean películas que funcionen, que gusten al público y propuestas rotundas. Sí. Porque si como empecemos a dar bandazos, pues entonces nuestra industria o nuestra región pues tampoco al final no, va a quedar como una cosa anecdótica. Ahí tenemos que ser serios y dar un golpe sobre la mesa. No sé hasta qué punto, bueno, os habéis curtido en muchísimas producciones teatrales también, no sé hasta qué punto eso os ha beneficiado también para el cine,
O sea, ¿ha generado sinergias o...? Bueno, eso vino bien sobre todo porque de ahí mi hermano conoció a muchísimos actores y actrices de la región que nos han nutrido en los vídeos pues cuando los necesitábamos, ¿no? Porque, Sí, sí. porque era antes simplemente con la puerta fría no es lo mismo que si los vas conociendo en entorno, trabajando con ellos y tal. Y ahora, ahora tenemos una base de datos brutal de gente muy potente de aquí de la región. Y eso, y los conocemos prácticamente a todos, y eso está genial para nuestro trabajo como productora, ¿no? Sí, cada vez que abrimos un casting también, es verdad que sabemos qué perfiles hay que funcionan muy bien para personajes con diálogo. Hay una cantera de actores espectacular en Murcia de todos los perfiles. Y también cada vez que abrimos un casting para figuración, hay veces que hemos llegado a recibir 200 perfiles, que es una locura. Pero aparte de lo que dices de arte dramático, yo empecé a la vez que empezamos la productora a formar parte de algún proceso creativo, y eso es verdad que no hay mejor escuela de trabajo en equipo que eso. Y sobre todo cuando son proyectos que son como creaciones colectivas, que son empezar a trabajar desde un tema que interesa a un grupo de trabajo, se empieza a ensayar y a probar cosas, mientras se va creando y generando ahí una dramaturgia. Ves como poco a poco se van poniendo pequeños pilares, de repente empieza a decidirse vestuario, de repente ya hay ideas de escenografía, de cómo se va a iluminar eso, de cuál va a ser el estilo interpretativo, y de repente vas viendo cómo va tomando forma, y es una explosión de creatividad y una escuela y una masterclass brutal. Vamos, yo había veces que estaba formando parte de eso, que he formado parte varias veces con Teatro de la Entrega o Ciudad de Coné, que yo digo, yo tendría que estar pagando por esto. y ahí estaba ahí. Porque no se enteren, a ver si ahora... Estoy dando ideas. Con carácter retractivo. Sí. Chicos, siempre se habla mucho del éxito, ¿no? Cuando, claro, si hablamos de los Twin Freaks, o sea, lógicamente vamos a sacar buenísimas noticias sobre vuestra trayectoria, nominaciones, premios. Empezasteis en una sede pequeñita, yo me acuerdo que os lo comentaba, y digo, pues si ya no estáis aquí, y me dijiste, no, si es que no hemos ido a una nave más grande, ¿no? O sea, habéis ido progresando de menos a más, pero entre medias tiene que haber mucho barro también. Uf, O sea, momentos malos que vosotros recordéis de verdad. Bueno, simplemente pues eso, que teníamos que trabajar desde casa al principio, había veces que costaba pagar las facturas, eso obviamente cuando empieza una empresa los gastos son muchísimos, aparte no entiendes cómo funciona esto, ¿no? Tú recibes un cobro de una factura con el IVA incluido, claro, el total, y me acuerdo que hasta pasados 5 años o 6 no nos acostumbramos a que cuando llegaba el trimestre de repente se nos iba parte de... Y claro, ya teníamos, pero si estamos a cero ya, ahora... Claro, era complicado. Y entonces teníamos que meter de nuestro dinero de banco, de lo que teníamos ahorrado, meter en la empresa otra vez, porque si no, bueno, pues los inicios. Sí, sí. Eso es barro, es igual a barro. Sí, es verdad que sí que nuestros primeros pasos fueron trabajando a distancia, cada uno desde una casa, y hemos tenido 4 sedes en Claro, total, y sí que se nota mucho el cambio cuando ya tienen la posibilidad de trabajar juntos. Y luego entre medias, ni una, ni dos, ni 3 veces que nos hemos tenido que quedar por la noche trabajando. Que al final es lo que hay, porque no tienes horario, y al final estás estableciendo una filosofía y un compromiso con los clientes que nosotros desde el principio para nosotros ha sido clave y ha sido nuestra... Sí, lo ideal no es eso, pero es verdad que alguna vez ha pasado, sobre todo porque tenemos que aprender a controlar los tiempos de los proyectos. Ahora ya no nos pasa. Casi. Sí, sí, pero... Vas midiendo. Sí, sí. Pero claro, te equivocas mucho, y también pues tienes que paliar esos daños, tomar algunas decisiones, sacrificarte algunas veces, y nosotros lo hemos dicho muchísimas veces, esto no nos vuelve a pasar, o con esta persona a la lista negra, ya no volvemos a trabajar, sino porque ha habido muchos problemas de comunicación, tal. Y con eso hemos ido dando pasos, y es verdad que estamos en un punto en el que sabemos ya qué presupuestos, cuando pasamos un presupuesto, si no nos lo dan, que no vaya a suponer nada. La verdad es que estamos en un punto ahora muy bueno en ese sentido. El tema de la vocación que antes tocábamos por encima, es muy bonito cuando el cuento, la película tiene final feliz, ¿no? Pero claro, para los jóvenes que nos están viendo y muchas veces deciden aparcar un poco la vocación en pos de, como hemos dicho, algo más estable, ¿no? ¿Cómo maneja uno un poco esa dualidad entre lo que te gusta de verdad y lo que te puede
dar de comer? ¿Cómo lo habéis manejado vosotros? Pues al final, lo que hemos comentado un poco al inicio, sobre todo cuando empezamos, y incluso cuando teníamos la productora, alguna vez hemos tenido que hacer cosas de camareros y tal, hay que tener paciencia. O sea, nosotros ser camareros lo odiábamos, los dos yo creo, porque no sé si es que no tengo yo la habilidad para tratar con la gente, no lo sé, pero me costaba mucho, era un trabajo que no me gustaba nada. Y claro, eso me hacía también valorar más lo que queríamos hacer, ¿no? El poder estar tranquilamente detrás de una cámara sin tener que tratar con nadie, ¿no? Y eso nos vino muy bien, el trabajar en algo que no nos gustaba para valorar más lo nuestro. Y fue paciencia, mucha paciencia. Y luego siempre que hay gente que está valorando estudiar una cosa u otra y están pensando, pues es que esto no me gusta tanto, pero sé que hay trabajo. Siempre decimos lo mismo, que lo que no tiene precio es levantarse para la mañana con pasión por hacer por un proyecto nuevo. O que nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de que nos viene una publi con unas necesidades creativas totalmente diferentes a lo que hemos hecho anteriormente y tenemos que rodearnos de gente especializada en cosas que no hemos hecho nunca, de la que vamos a aprender muchísimo durante el proceso de ese proyecto. Y claro, como no te vas a levantar por la mañana con inquietud de ir a currar de todo lo que te vas a llevar, es que no tiene ni punto de comparación a cuando vas, que nosotros lo hemos hecho, a trabajar a una oficina con una filosofía de trabajo totalmente diferente a lo que tú harías. Claro, nosotros lo estamos haciendo en nuestros términos, algunas veces sale mejor y otras veces nos toca aprender más, pero es verdad que eso sí que no tiene precio. Sí, está genial. De hecho, alguna vez hubo un anuncio de una aerolínea que nos pedían rodar en un avión y era un reto totalmente nuevo, y al final la solución que encontramos, porque obviamente todo depende de lo económico, fue traer una maqueta de avión a escala real, pero solo una parte, de Barcelona a Murcia, e instalarla dentro de un restaurante para poder rodar con nuestras condiciones en un avión, dentro de un avión, pero claro, con una parte, ¿no? Y eso al final son retos y todos estos retos los afrontamos de una manera que vamos, con una ilusión tremenda. Yo no me pongo, qué marrón, ahora esto cómo lo solucionamos, nunca entramos en una crisis, ¿no? Siempre es todo, venga, y ahora vamos a preguntar y esto y tal, y al final, hablando con profesionales y tal, siempre solucionamos los problemas. Y que es un trabajo muy apasionante y muy creativo, y siempre hay soluciones alternativas a problemas que surgen, y luego nos estamos rodeando de un grupo de gente que es espectacular y que nos lo pasamos súper bien, y hay veces que hacemos juntas de equipo cuando terminamos algún proyecto, que nos juntamos muchísima gente e incluso terminamos un proyecto, lo decimos en el grupo en el que estamos todos, y se viene gente que no ha trabajado en el proyecto también a cenar y a celebrar que hemos terminado el verano, ¿no? el curso de trabajo sí. o de Navidad, tal. Hacemos una celebración, vale, hemos terminado el último rodaje del año, quien se quiera venir, y de repente viene gente de fuera para celebrar todos juntos, porque hemos generado ahí como una pequeña familia. Total. Y eso está muy guay. Uno era el tema que quería tocar, el de la vocación. Otro tema también importante, yo creo que es el de la meritocracia, ¿no? Que yo creo que está un poco sobrevalorado, porque si bien es cierto que si te curras las cosas y le echas esfuerzo, pues estarás más cerca, ¿no? Un poquito de ese objetivo, pero solo con trabajo no llegan las cosas. Siempre hay otros factores que no dependen de uno, y que hay que decirlo también claro a la gente que nos esté viendo y a los jóvenes especialmente, que tienen luego esos flashes en redes sociales, no, si sueñas puedes, si te lo ocurra lo consigues. Hay otros factores, ¿no? Sí, obviamente hay atajos, se llama, yo creo, porque en nuestro caso no teníamos ningún tipo de contacto en la región de Murcia, ni fuera de la región de Murcia, que nos pudiera facilitar lo que queríamos hacer. Nadie nos ha facilitado nada. Empezamos, pues eso, sin un duro, con unas ayudas de la región de Murcia a nuevos autónomos, que creo que dan 10.000 euros para comprar material. Compramos el material y tiramos para adelante. Y nadie nos ha hecho atajar nada. De hecho, hay proyectos que el guión que he comentado antes lo escribí en 2018 y se ha terminado de producir ahora. Quiero decir, nadie me ha atajado nada para que todo se pueda hacer, ¿no? Pero claro, hemos visto ejemplos diferentes en los cuales el dinero o los contactos obviamente te hacen saltar 4 niveles. Obviamente tienes que valer, ¿no? Pero de repente se han saltado la parte del barro, se la han saltado y ya está. No es ni mejor ni peor, por ellos muy bien, pues nosotros pues no hemos comido lo otro, que también a lo mejor nos hace ser un poco más humildes o valorar más otras cosas, ¿no? Es verdad que no tiene nada que ver
nuestras condiciones, porque hablamos de vocación. Nosotros hemos escrito y hemos dirigido proyectos, hemos hecho cortometrajes cuando empezábamos y hemos visto que esos cortometrajes funcionan. De hecho, hicimos un cortometraje que se llama Eusebia cuando salimos de la universidad, que estuvimos en festivales incluso de europeos, nos invitaron a uno de Granada que era espectacular, con un cortometraje que hicimos súper low cost y que era una gamberrada así, que tenía mucha personalidad, y veíamos a la gente reírse y que el corto funcionaba de maravilla. Y por otro lado, cuando empezamos a montar la productora, inevitablemente entras en una dinámica en la que no tienes tiempo ni energía para crear desde cero. En cambio, hemos visto a mucha gente que sí que tiene esa posibilidad porque no tienen que entrar como nosotros a currar sin parar para que la rueda y el engranaje siga funcionando. Cuando estamos en esta dinámica era prácticamente imposible. Juan sacó el guión de Radicales prácticamente parando su actividad en otro sentido. Al final eso es una de las cosas que hablamos una vez, pues, de las pocas veces que nos sentamos y planteamos el futuro de la productora, ¿no? Es en plan, tenemos esta posibilidad, esto nos puede abrir muchas puertas, paramos, o sea, paro yo y me paso 3 meses escribiendo un guión, que es una locura. Y luego más adelante también tomamos la decisión de que eso, que yo me dedicara a la sección del cine, que tampoco iba a dar beneficio en un corto, medio, largo plazo, ¿no? Es una cosa complicada, pero son decisiones que se toman por la reputación, por ciertas cosas, ¿no? Pero eso sí que es muy evidente que el tema de la meritocracia, muchas veces hay gente que llega mucho más rápido porque sí que tiene esas posibilidades o tiene unos contactos o tiene una familia. El mismo mundo del cine es muy así y ha sido como un negocio muy familiar y ves a gente que son hijos de técnicos de toda la vida que han trabajado en las pelis más grandes que están haciendo películas ahora. Yo he estado en festivales con nuestro corto que hicimos en un fin de semana en Mazarrón, el de Alcanzar el Vórtice, por ejemplo, compitiendo con cortometrajes de presupuestos desorbitados, dirigidos por gente que son hijos de clásicos del cine español y que se les cae Miguel Reyán, que además en algún coloquio lo contaban. Se nos cayó Miguel Reyán por COVID una semana antes del rodaje. Y nos pusimos a pensar y Cayetana Guillén Cuervo dijo que por qué no llamamos a José Sacristán, ¿no? Y lo llaman y a una semana siguiente está ahí. Eso, hay gente que lo tiene más fácil que otros. Nosotros venimos de La Olla, con los contactos que eso supone en el cine, y hemos tenido que construirlo... Claro, con actores que eran gente de Lorca sin experiencia en la actuación. O nosotros mismos haciendo varios personajes. O sea que es un tema el de la meritocracia que tiene muchas aristas. Y al final todo lo que le estamos contando a los espectadores es hacer cine de manera independiente, que muchas veces, claro, no lo saben. Yo voy a una sala de cine y no sé si es independiente, si esto está financiado por no sé quién, pero es que, claro, estuve mirando por ahí unos 700.000 euros, creo que es de coste medio, una peli de bajo presupuesto en España. Sí, sí, ahora mismo la media de precio normal, o sea, de presupuesto normal, eran los 2 millones y pico, de una peli española. O sea, 700.000 euros es una... Es lo que hacemos nosotros, por debajo, nosotros siempre por debajo de eso. Porque, bueno, en nuestro caso no hemos conseguido los contactos nacionales que nos puedan apoyar para hacer cosas mejores. Ahora el guión de la peli sí que probablemente tenga un presupuesto un poco más cerca de la media, pero estamos lejos todavía. Pero bueno, no nos podemos quejar porque por lo menos estamos avanzando en ese mundillo. Claro, porque ¿cómo se consigue tanta financiación y luego cómo se cobra esto, ¿no? Porque claro. no cobráis, vosotros no cobráis de las entradas, la para idea, que la gente lo sepa. Claro, la idea de un largometraje que funcione en todos los sentidos, que cobre todo el mundo, es que la financiación esté antes de empezar a rodar, o sea que hayas conseguido los apoyos de tanto públicos como privados para que el largometraje se pueda rodar y que esté asegurado, ¿no? Pero es muy complicado, o sea, por lo menos desde nuestra experiencia. Sí que hemos visto que hay gente que ya lo logra por la trayectoria que tiene, nosotros tenemos que seguir avanzando. Es verdad que estamos en un punto en el que lo que hemos conseguido en la región, que ya se empiezan a ver los primeros brotes verdes de posibilidades de financiación para levantar una película, eso es lo que va a posibilitar que podamos ir haciendo conexiones con productoras más grandes que quieran formar parte de los proyectos que estamos empezando a armar ahora y que ya empieza a parecerse a formar parte de la industria a nivel nacional. De momento es verdad que cuando ves una película española
te pasas por lo menos 1 minuto y medio viendo logotipos al principio. Sí. Nuestros inicios de momento son más cortos, salen muy poquitos de logos. Sí. y, Más estamos, exacto, y estamos dando pasos para poder hacerlo a ese nivel, con todo lo que eso supone, que la proyección va a ser mucho mayor. Mm. Algo que yo creo que genera esta profesión también es paciencia, ¿no? Porque un proyecto, bueno, cinematográfico a lo mejor te puede llevar 2 años, 3 años, ¿no? Un La proyecto- media suele ser eso, sí. 2 años, 3 años, trabajar con un montonazo de gente que hay que coordinarla a todas, una sola escena. Yo me acuerdo una vez que fui extra en una escena y me tiré ahí toda la noche, digo, bueno, imagínate, o sea, esto es para 10 segundos. O sea, cultivas también mucho la paciencia. Sí, sí. Nosotros que ya lo vemos como algo normal, pero es verdad que una cosa muy rara. La gente cuando lo ve, pues eso, a veces para una escena de 1 minuto nos pasamos un día entero, ¿no? Es una locura. Esto que dicen los actores, que se les paga por esperar, pues básicamente es eso. Nosotros también hemos participado en producciones internacionales y ves que incluso los actores ni siquiera muchas veces hacen un pequeño ensayo de las escenas y se van a sus caravanas, mientras unos dobles de luces están ahí, mientras el equipo entero trabaja alrededor de los dobles de luces para iluminarlos y tal. Y una vez la escena está ya lista y perfecta para rodarse, llaman a los actores, los ponen las fichas se ponen en su lugar, actúan muy poquito y como la escena salga bien pronto, otra vez a los camerinos porque se vuelve a cambiar de escena. Sí, es una dinámica muy, muy peculiar y cuando se ve de fuera es una marcianada. Muchas esperas, está claro que mucho tiempo de... Sí, pero bueno, para nosotros es el pan de cada día. Y también es verdad que estamos en un punto en el que tenemos diferentes proyectos en diferentes fases de desarrollo y lo mismo estamos en distribución de una película, como es el caso del Instinto, que estamos ahora en fase de venta, pero estamos en fase casi de rodaje de otra, estamos desarrollando nuevos proyectos por otro lado y luego estamos en producción continua de publicidad. Entonces no nos da tiempo a aburrirnos ni a pensar que estamos en sensación de espera. Porque tal cual de repente tenemos un primer montaje de una peli con todo lo que se supone que es una pasada y que nos entusiasma ver el primer corte de la peli y dar los primeros comentarios, pero a la vez estamos haciendo casting de otros proyectos. De todas maneras, lo de la sensación esta de espera de un rodaje lo ve más la gente que no está dentro del rodaje. Cuando estás dentro del rodaje se te pasan volando. De hecho, parece que faltan horas porque pasa todo muy rápido a nuestro alrededor, pero por eso, porque estamos muy integrados ya dentro del proceso, ¿no? Vamos a pararnos en El Instinto, que es una película, bueno, que vosotros habéis producido, con Juan Albarracín, también director lorquino, por lo que comentábamos antes de que vivimos tiempos gloriosos en este ámbito. Ha tenido muchísimo éxito a nivel de crítica, está en Filmin. Para llegar a todas estas plataformas que todos nuestros espectadores conocerán, o sea, ¿qué pasos hay que dar? ¿Cómo es ese mundillo detrás que no lo sabemos? Pues como hasta ahora todo ha sido muy poco a poco. De hecho, el primer documental este que comentábamos de la música lo colocamos en Filmin, hemos mantenido contacto. Al final es una plataforma española que escucha bastante a la gente de aquí, ¿no? Pero bueno, nos queda mucho camino porque Netflix todavía no hemos conseguido que nos escuche abiertamente. El señor Netflix, a ver si coge el Sí, sí, ojalá. De hecho, El Instinto no está en Filming, El Instinto está todavía en fase de venta, estamos escuchando diferentes posibilidades y eso, pero no es nada sencillo porque uno de los problemas que tiene esto, lo que hablábamos de meritocracia, de contacto, muchas de estas películas están prefinanciadas y ya tienen acuerdos antes de rodarse con algunas de las plataformas. Nosotros ese paso todavía no lo hemos De hecho, dado. es curioso porque hay pelis en Netflix o en cualquier otra plataforma con una nota objetiva mucho peor que El Instinto, por ejemplo, o sea, pelis objetivamente peores según el público, en esas plataformas que estaban ya financiadas por esa plataforma, y a nosotros ni nos escuchan cuando la peli es mejor, ¿no? Quiero decir, que eso es una cosa que el público opina. Y no podemos hacer nada, porque eso al final las decisiones las toman las plataformas, pero si la gente opina bien de nuestra peli es que la gente puede estar interesada en verla, ¿no? Y eso, y bueno, y los críticos también han hablado muy bien de ella. Ya es cuestión, seguimos pico y pala ahí trabajando para que nos tomen en serio, porque fuera de la región de Murcia no nos conoce en el sector cinematográfico casi nadie, entonces... Si no nos conocen en La Olla, imagínate. Bueno, después de esta entrevista, seguro que sí. ¿Cómo veis vosotros? Porque claro, desde fuera, los que no somos muy expertos, yo he ido a películas
aquí en el cine, he estado con mi novia, los dos solos, repetidas veces. O sea, no ha sido una anécdota. O sea, la salud del cine versus la salud de las plataformas, la verdad que es arrollador, ¿no? El modelo hacia lo que va. Sí, es un cambio que a nosotros no nos gusta, porque nosotros hemos crecido yendo al cine y seguimos haciéndolo, ¿no? Pero es una cosa que después de la pandemia cambió radicalmente. La gente cambió sus hábitos porque es que te obligan, o sea, de repente todo te obliga a quedarte en casa y no te queda otra que contratar una plataforma para ver lo cómodo que es, porque es muy cómodo, pero olvidar la experiencia y el compartir con mucha más gente en la sala. Y a veces vas al cine para compartir y luego estás tú solo, Claro, ¿no? claro, claro. Es curioso, ¿no? Pues como para llevarte las mismas sensaciones todas, ¿no? Pues sí, y es verdad que parece que la gente se ha acostumbrado a ver las películas desde casa, desde la comodidad que supone que estás en pijama y ya no te tienes que cambiar, pero un valor que la gente no tiene tanto en cuenta es lo importante que es también el molestarse y salir de casa para vivir otras experiencias, que pasa lo mismo en el teatro. Arriesgarse, ves un cartel y ves una programación y vas a ver una obra de teatro, y lo mismo pasa cuando vas al cine. ¿Cuántas veces te ha pasado que has visto una película y no te acuerdas del título? Porque la has visto en una plataforma y ha sido esta mismo. Te pones a bucear por el catálogo y dices esta mismo. Y luego sales y no hablas absolutamente nada. No te ha cambiado en nada, es una experiencia insulsa. Mientras que muchas veces en el cine te cambia eso. Has salido, te has sentado te has tenido que cambiar, es posible que te cruces con alguien, ¿no? Tienes que ducharte. y te plantas en una sala de cine, se apagan las luces, te obligan a estar todo el tiempo con el móvil apagado, o debería obligarse a que eso suceda. Y luego sales de la peli y tienes la posibilidad de quedarte ahí, de ver los créditos, de levantarte en el camino a vuelta a casa a hablar con la persona que haya sido, o si ha sido solo pensar en la peli. Es otra experiencia radicalmente diferente. Cuando estás en casa, terminas la peli y te pones a fregar los platos. O estás viéndole a mitad y dices, otra que no saca la lavadora. No tiene absolutamente nada que ver. Y luego cuando pasa el tiempo, hay muchas pelis que las tiene, la experiencia cinematográfica es intrínseca a la peli. Yo me acuerdo de un montonazo de las pelis que he visto, de con quién he ido, si he ido solo, en qué horario fue, y eso va pegado a la experiencia. Pero el tema de las plataformas también va hacia la batalla de la atención. Yo he estado viendo series de 20, 25 minutos, o sea que ya se adaptan, ¿no? Un poquito, igual que se está adaptando todo en la vida. O sea, yo muchas veces cuando he grabado un podcast de hora y media digo, ¿esto quién se lo va a ver, no? Pero si sacas a lo mejor un podcast de 5 minutos en Instagram, pues sí lo ven, ¿no? O sea, crear una historia, poder contarla y dedicarle el tiempo que eso considera y que lleva, pues es importante, claro. Claro, y ahora lo estamos viendo con los jóvenes de ahora, ya empezamos abuelos cebolletas. Pero yo le pregunto ahora, además que damos charlas a veces en colegios, nos llaman para hablar con los niños que están decidiendo qué van a hacer y eso. Y luego les preguntas, ¿qué has visto en la última hora en TikTok? El TikTok ese. Y no te saben muchas veces decir qué han visto. Mientras, claro, nosotros es que somos hijos de otra generación, pero también a nosotros somos personas a las que el cine nos ha cambiado la vida. El mundo se ha configurado en muchos sentidos también gracias al cine, y es cultura general, y hay muchas cosas que a nivel mundial se entienden de otra manera gracias al cine, o la cultura americana, por ejemplo, cómo se ha exportado gracias al cine. Eso ahora se está entendiendo de otra manera, pero lo que te puede calar una película de 2 horas, que la veas con toda la atención, es que no tiene absolutamente nada que ver. Ahora ves, por ejemplo, Stranger Things y es curioso verlo desde la perspectiva de que todos los capítulos son recapitulaciones de los anteriores. Y hay veces que puedes no haber visto uno y estás viendo el siguiente y te dicen, de repente 2 personajes se encuentran en un callejón y dicen, tenemos que hablar. Y otro personaje dice, ¿por qué? Es que no recuerdas cuando hiciste no sé qué. Claro, te está contando lo que pasó en el capítulo anterior por si acaso no te acuerdas. Por si hace un mes que la viste. Pero, claro, o porque si estabas con el móvil. O porque estabas con el móvil. Claro. Pero es que en el mismo capítulo lo hacen varias veces. Dice es que el cine antes se hacía de otra manera y era de más calidad porque se presuponía una atención del espectador y era todo muchísimo más rico. Y una cosa muy importante de cómo se hacían antes las cosas es que, de hecho, el cine y el audiovisual tiene que contar con imágenes y con sonidos, o sea, todo tiene que sumar, ¿no?
Y entonces hay detalles en pelis de los 90, 80, 70, tal, que te los mostraban con una imagen y con eso el personaje cambiaba el chip y de repente se movía por otro camino, ¿no? Ahora eso no lo pueden hacer porque tienen en cuenta en Netflix y en todas las plataformas que la gente puede estar haciendo otras cosas. Entonces todo tiene que dialogarse, todo tiene que... Es una cosa que es un paso atrás, yo creo, en lo que es el medio audiovisual. Un ejemplo muy claro, es por no aburrir mucho con este tema, es cuando ves primeros planos de personajes en los que está el fondo rotísimo y desenfocado. Porque ya no se molesta a nadie en contar historias con todas las posibilidades que tiene el lenguaje cinematográfico. La figura de los directores de arte, por ejemplo, cómo se decora una casa, te cuenta una historia de un personaje. Y anteriormente, cómo se encuadraba una escena y planos más abiertos y dónde está ese personaje colocado, te contaba también. Incluso, por ejemplo, en Indiana Jones hay una presentación del personaje de Marion, que vemos a Indiana Jones y vemos su sombra, y el personaje de Marion da un paso adelante y su sombra se pone por encima de Indiana Jones. Y eso te está contando algo, te está contando sobre su personalidad y cómo ella no se deja doblegar por él y tal. Desgraciadamente, estamos en tantísimas cosas y nuestra atención es tan vaga que no estamos dispuestos a pasar por eso, a poner la atención. Pero nosotros somos la resistencia. y sí que nosotros vamos mucho al cine y a mí no me impide, yo voy mucho solo al cine porque me parece una experiencia cojonuda. Me parece una forma de sentarte y obligarte a apagar el móvil y desconectar durante 2 horas y es la mejor manera de ver una peli. Puede ser eso porque nadie quiere ir con él. No, porque muchas veces también lo improviso, ¿no? Pero Claro, es que es una claro, posibilidad que está, y que mola. Sí, que sí, tal. sí. Lo que pasa es que es verdad que ha cambiado tanto la cosa que se nota que yo me tengo que cambiar últimamente muchas veces de sitio, porque la gente está hablando, porque encienden móviles. Sí, La a mí cosa está también. cambiando en muchos Estamos sentidos. los dos en la misma línea. Yo no sé ya la de veces que me he tenido que ir a los asientos laterales, que allí no se escucha el barullo de la zona central. Y es vergonzoso, porque yo de hecho fui con mi cría hace poco por primera vez y no paraba de decirle antes de entrar, es muy importante que tengan en cuenta que estás entrando en un sitio que hay otras personas que quieren ver la peli, no puedes hablar, no puedes molestar, tal. O sea, eso se tiene que inculcar porque estamos compartiendo un espacio. A nosotros nos dijeron que venía la policía. Sí, hablábamos en los cines Cristal de aquí de Lorca. Y yo me acuerdo de eso ya como en plan, ostras. Y yo todavía a veces lo tengo eso grabado. Y es verdad que luego mandas ahora a callar a gente y todavía hay gente que se rebota. Y dice, ostras, pero nos estamos volviendo locos. Joder, y en el teatro está pasando también. Es como ya ese era el templo ya sagrado de la atención. Y es que pueden molestar a los actores, a la gente ya le da igual. No saben, hay gente que no sabe estar, no sabe qué es lo que supone entrar en un espacio así. Hay que volver a la esencia, a disfrutar la experiencia de estar vivo al final, que es lo que tienes delante, ¿no? No lo que tienes a través de una pantalla. Antes de acabar, bueno, habéis trabajado con primerísimas marcas, habéis trabajado, a mí que soy muy del deporte, con Carlos Alcaraz, con Pedro Acosta, con Alejandro Valverde, con músicos, bueno, hemos dicho Arte Bogotá, Funambolista, Quevedo, y bueno, los actores, pues eso, Fernando Cayo, Javier Pereira, Eva Llorás, Félix Gómez. No sé, todas esas experiencias, en general, que la gente desde fuera los verá como héroes, ¿no? Vosotros lo habéis visto como personas en la corta distancia. Imagino que se queda uno también con cómo son ellos, ¿no? Y lo cercanos que son, más que los egos que muchas veces se trasladan de estas profesiones. Pues a nosotros nos cuesta todavía un poco diferenciar nuestro fandom, ¿no? Lo que nos ha gustado siempre ver a la estrella en la pantalla, sí, a cuando trabajamos con ellos. Pero con el tiempo lo vamos normalizando, pero nosotros que ante todo hemos sido fans del cine, ¿no? Yo me acuerdo en 2014 o así que trabajé en Exodus con Christian Bale y Ridley Scott, director de Alien, yo qué sé, de tanta... Blade Runner. Claro, eso. Y lo tienes ahí al lado y dices, pues eso, ahí no puedes razonar de una forma normal, ¿no? Yo lo flipaba, la verdad. Y luego, ahora ya eso es otra historia, ya son compañeros de trabajo. De hecho, muchas veces somos nosotros los que les pagamos. Pues bueno, eso ha cambiado mucho y ya los ves como colegas, puedes hablar con ellos por WhatsApp, te llaman y es curioso, es una cosa que bueno, pues sí, que también se ve la evolución de nuestra trayectoria en eso. Y luego también ves que conforme las figuras también son más
espectaculares, más inalcanzables, también hay como más gente entre medias que les permite, porque es verdad que nosotros hemos tenido la suerte que en general son gente muy cercana, les permite ser normales. Hay mucha pantalla entre medias que se comen toda la parte de hacer filtro, de intentar que no se les moleste, que puedan de alguna manera estar en un sitio y disfrutar la experiencia plenamente porque tienen un montón de gente alrededor haciéndoles pantalla. Y entonces luego, yo por ejemplo que dirigió a Carlos Alcaraz, pues una cosa como cuando nos dirigíamos nosotros, dirigíamos a nuestros amigos del colegio. Es decir, ir matizando la escena, haces una primera prueba y vas hablando con él y él es el primero interesado en que el proyecto salga bien y es una persona exigente con su trabajo. Uno de los vídeos que hicimos fue para un contenido de BMW en inglés. Pues él era el primero que quería que su inglés sonara de primer nivel. Pues decía, espera, déjame hacer otra, tal. Y el diálogo es perfectamente normal porque es una relación profesional. Luego ya, por suerte no tenemos su WhatsApp porque también somos fans y eso, y ver los partidos y todo eso. Pero luego cuando son relaciones plenamente profesionales, como ya dentro del entorno cinematográfico y trabajamos con actores que sí que hemos admirado y tal, pero luego ya la relación sí que terminamos la película, se lo pasamos, luego en fase de distribución pues ver quién puede acompañarnos a festivales y de repente hemos entrado en una dinámica que para nosotros es perfectamente normal, pero sí que tenemos puntos que a veces nos miramos y decimos, ostras, qué guay. Porque sí que es verdad que luego los ves haciendo películas con directores que también admiras y con productoras gigantes. Y dices, bueno, y con nosotros está viniendo a acompañándonos a los festivales. Y eso también lo tenemos que disfrutar, no tenemos que perder esa perspectiva. Totalmente. Yo creo que a eso os ayuda la humildad, la sencillez que tenéis, porque al final cuando entras a jugar, como he escuchado también en muchas entrevistas, que os dedicáis también a jugar, ¿no? Son maravillosos, o sea, seguir jugando y además poder vivir de ello, crear historias, meterse en rodaje. Es difícil, o sea, separar un poco ese mundillo y luego salir de ahí y tener tu vida propia y decir, no, esta es la vida, ¿no? Como hace un poco también los músicos que remarcan mucho eso de la vida en el escenario y la vida abajo. Sí, en nuestro caso no es tan diferente porque no vemos el éxito de esa manera, ¿no? En nuestro caso es trabajo y ya está. Desconectamos, yo sí trabajo en casa, que a veces trabajo en casa, cierro la pantalla del portátil y ya está, y ya estoy en casa, ya estoy en la vida normal, ¿no? Sí, y luego que este mundillo, cuando no eres una figura que está delante de la cámara, no tiene nada que ver. Claro. Nosotros lo notamos en que, como tenemos mucho movimiento, hay mucha gente que sí que nos manda currículums y sí que hay, en ese sentido sí que notamos que nos ponen más atención. Pero luego vas a una entrega de premios y la alfombra roja principal está destinada a los cabezas de cartel, sí, y esos no te dejan pisarlo. Y entonces eso ya de primera ya te pone en tu sitio. Sí. Y luego por otro lado, pues eso son experiencias que dices, pues sí, al final está el disfrute está en lo esencial, ¿no? Y es compartir con la gente que te cae bien, que echarte unas risas con gente que es de tu... Pues eso, que sintoniza. De tu afinidad. De tu afinidad y con la que sintoniza. Y todo lo demás es mucho ruido y muchos focos que nosotros tampoco... De hecho, precisamente estudiamos audiovisuales para estar detrás de la cámara. Lo que pasa es que nos ha tocado también pues eso, acompañar a los proyectos en diferentes fases. Estamos todavía en ello, estamos aprendiendo. Aprendiendo y disfrutando del camino, que siempre hay que remarcar mucho eso. Si tuvierais que decir algún sueño o ilusión máxima que tengáis, o sea, ¿cuál sería para vosotros? Yo diría que es decir, seguir viviendo de esto y dar el pasito que tenemos pendiente de contar nuestras historias que hemos visto que han funcionado en formato cortometraje, seguir apostando por eso ahora que empezamos a tener la posibilidad. Pero es verdad que estamos en un punto que a veces nos paramos a pensarlo y lo vemos con perspectiva y decimos, si nunca en la vida habríamos pensado que íbamos a vivir de esto, que íbamos a estrenar una película en salas, es que nosotros, hasta ver los números de taquilla en nuestra peli, para nosotros es un hito, ver que ha ido gente a verla sin que nosotros le pongamos la pistola en la cabeza. De repente para nosotros eso ya es como, en realidad estamos donde siempre hemos querido estar, estamos más lejos de donde queríamos estar. Para nosotros habría sido un éxito que nos contrataran en la tele, porque ya en la universidad nos decían que eso era prácticamente imposible que pasara, que estábamos estudiando algo que era para
para irnos al pozo directamente. Terminábamos la carrera, nos daban el título y que nos buscáramos otra cosa. Entonces nosotros, para mí, ya ahora mismo estamos disfrutando plenamente del camino. Sí, la idea es mantenernos y que eso, y que podamos seguir, sobre todo también en el cine, en mi caso, que tengamos un éxito que nos permita poder seguir trabajando de esto, ¿no? Que hasta ahora en nuestro caso es más complicado el tema de eso de cine, pero bueno, lo que dices, ya bastante lejos hemos llegado, no podemos pedir mucho más, ya es continuar y ver hasta dónde nos lleva el camino. Independientemente de lo que quisieran hacer, si quieren ser cineastas, productores o médicos, maestros, barrenderos o lo que sea, ¿qué les diríais, qué consejo les daríais a todos los jóvenes que nos estén viendo a nivel personal, académico, profesional, el que consideréis? Yo lo tengo clarísimo y es que lo que hagan, lo hagan con pasión y con ganas, porque bueno, también una cosa que nos ha demostrado la trayectoria es que si muestras ganas en lo que haces puede acabar trabajando con nosotros o con cualquier productora, porque hay gente que ha pasado sin pena ni gloria por nuestra productora, que le daba igual, que venían porque tenían que venir para hacer las prácticas y se nota mucho la diferencia. Y luego capacidad de sacrificio también, porque también nos hemos encontrado precisamente con gente que tenía una perspectiva de hacer una cosa que estaba muy por encima del trabajo que estábamos desarrollando en ese momento. Pongamos un anuncio y la perspectiva de esta persona a lo mejor es dirigir, digamos, ¿no? Pero está haciendo un papel por debajo, porque al final hay que formar parte de un equipo. Y mostrar eso todo el tiempo y no ser consciente de que los pasos hay que darlos poco a poco. No te puedes lanzar a dirigir una película con 23 años, sí, Juan Albarracín lo ha hecho. Sí. Sino que hay que aprender y que formas parte de equipos y ver qué tal se funciona y que el camino de cada uno es diferente en ese sentido y que hay que construirlo. Eso es clave. Y nos hemos encontrado con mucha gente que eso se lo quiere saltar y luego con el tiempo a lo mejor han venido y nos han pedido trabajo. Claro. Cuando ya hemos visto cómo funcionan, pero de repente se han dado cuenta de que esa perspectiva, esa idea que tenían no es posible si no tienes una posición, lo que hablábamos también al principio. Entonces eso también es clave, ser consciente de dónde estás y de que formas parte de un equipo y de que no se pueden subir 5 escalones de uno. Pues sin duda consejo hiper valioso, yo creo, para todo el que nos esté escuchando, sea joven o no. Pedro y Juan Poveda, Twin Freaks, que ha sido un placer. Igualmente. Pues ver cómo vais evolucionando y que sí que, vamos, sois talento lorquino 100% y que hay que poneros en valor como merecéis. Muchas gracias por contar con nosotros. Gracias a vosotros y nada, gracias también a todos los espectadores de Comarcal Televisión por seguir este episodio, un día más de Talento Lorquino. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el próximo. Muchas gracias.